partido por D menos 1, donde D diámetro de la barra. Diámetro de la barra. Y la tercera ecuación, R barra rho partido por 2.73 por L, logaritmo en base 10 log de 2L dividido por R, nuevamente R es el radio de la barra. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes puedan comparar. Para el apunte lo empezamos acá. Y el diámetro lo vamos a ver en pulgadas. Lo vamos a ver en pulgadas. Diámetro de 3/4 de pulgada. Eso sería lo que. Entonces, de esta forma se expresa, ¿no es cierto?, la profundidad de enterramiento. Fórmula que se propone. Entonces, vamos a la número 1 y vamos a interconectar estas barras. Vamos a la número 1, que el diámetro, ¿cierto? El diámetro es 3/4 por 2.54 centímetros. El diámetro sería 3/4 por 2.54 centímetros. Entonces aquí en este caso vamos a tener que invertir una matriz. Entonces me imagino, las calculadoras que ustedes tienen, vamos a invertir una matriz, muchas calculadoras hasta 3×3. Así que vamos a hacer la inversa de una matriz de 2×2, de 3×3. Mal. Podríamos llegar también a invertir, depende de la topología, depende de la cantidad de piques, una matriz de 4×4. Pero en valores reales. Así que nada de otro mundo. Ya, entonces calculemos el diámetro, sería 3/4 por 2.54. Por 2.54 centímetros. 1,905. 1.905 centímetros. Esto equivale al metro. El radio sería 1,905 dividido por 2. 0,9525. 0,95 centímetros. Esto implica 0,95 por 10 elevado a menos 2 metros. Entonces vamos a reemplazar usando la primera expresión.
terreno, 100 partido por 2 pi L, en este caso el largo, ¿no es cierto?, 1,5 metros, logaritmo natural de 2L, 2 por 1,5 dividido por 0,95 por 10 elevado a menos 2. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, la idea de interconectar barras es bajar el valor de la puesta a tierra. Es bajar el valor de la puesta a tierra. Al interconectarlas van a estar conectadas en paralelo. Y eso hace, ¿no es cierto?, que la resistencia disminuya. Los cálculos son bastante simples. Partido por 0,95 por 10 menos 2. Claro, eso me da 61.06. Perfecto. Vamos a la segunda expresión que se propone. Aquí tenemos que usar el diámetro. Entonces, la segunda expresión dice RB, ρ. También 2 partido por pi L, 2 partido por pi por 1,5, logaritmo natural de 8L, 8 por 1,5, dividido por D. Entonces, en este caso, el D es este, ¿cierto? El D es este. Entonces corresponde a 1,905 por 10 elevado a menos 2 y eso menos 1. 8 por 1,5. ¿Sí? Y eso multiplica por 100 y por 2 kilos. 74,77. 74,77. 77. ¿Ya? Y la tercera, la tercera, si bien digo, 2,73 por L, logaritmo decimal de 2 por 1,5. Profe, cometió un error en el cálculo 2. Disculpe. Sí, ¿Te dio 33? A mí me da 57.78. Por lo menos a mí. No sé si alguien le da otra cosa. Me da 33.35. A ver, voy a revisar bien, pero a lo mejor ¿Cuánto da? 57. 57.78. ¿Da? Sí, eso. A ver. 2 por pi por 1,5. ¿O multiplicaste? ¿2? Ya creo que no. A mí me
67, 67,38. ¡Uf! Pero por lo menos se repiten ellos dos. ¿Cuánto de ti? 57.77 no, Ya lo mismo que él. ¿Está teniendo? No, ya sé ya. A ver, espera. Sigue siguiendo eso. Siendo el molecular de 8 por 1,5. Y la otra, ojo aquí que el logaritmo base 10 dividido por el R sería 0,95. Más claro. No podemos mal la claro. Mal. ¿Sigue dando 57? Vamos a calcularlo ahora porque aquí vamos aquí. Tienden a asemejarse. Ah, ya. Tienden a asemejarse. Todavía 67,38, pero. Profe, está bien, que sea el diámetro del radio. Ahora me da 61. Está bien, profe, que sea consulta, es que usted puso 1,905 por 10 elevado a menos 2, ¿está bien ahí? Sí, porque es el diámetro. Y en el radio ocupo cuál, igual ocupo elevado a menos 2. Pensé que no había que calcular eso. No, aquí es el radio, aquí nada. Ya, ah, ya. ¿Y el logaritmo, profe? ¿No el logaritmo? Logaritmo natural. Sí. Este logaritmo Calcula el segundo, por favor. ¿Qué? Ahora me da 61. ¿Qué dio 57, 78? No, a mí me da 67,38. 57.58. Ah, espera, aquí tengo Rayana esta weá. Vamos a ver. Ah, pero eso te digo mal, pues. Esto está Rayana. No, si yo compré mi calculador. La 2. Sí, la 2. Y a mí me No, la 3, disculpe. Sí. Sí. Ah, igual me da eso. Sí. ¿Cuál es la que tengo que calcular? la segunda. La 2. La 2. 78. ¿Y esta? Sí, eso está bien. Sí. ¿Quién Es yo? lógico. ¿Quién yo? Sí, pero el ejemplo que tengo en el apunte con otros números, estas tienden a ser iguales y esto un poquitito menor. Esto está menor. ¿Ya? Para efecto vamos a usar la 1. Esta. ¿Ya? 57.78. Vamos a usar la número 1. Estas tres proposiciones. Ah, que falta un paréntesis. Alrededor de 60 ohms. ¿Ya? Alrededor de 60 ohms. Sí, Sí, perfecto. Bien. Y ahora el ejemplo que tengo en el apunte con otros valores, estas se parecen y esta es un poquito más baja. Entonces, la idea, repito, que vamos a formarlo matricialmente, no son topologías que se usan SWAT, tanto rectangular, ¿no es cierto?, como cuadrada, sino van a ser barras que van a estar unidas, ¿no es cierto?, a una determinada distancia, de forma tal, ¿no es cierto?, de disminuir la puesta a tierra. Y la vamos a atacar entonces matricialmente. Entonces, como todas las formemos acá, ¿cierto? Bueno, ahí se definen dos tipos de resistencia con resistencia propia y se tiene el fondo de esta resistencia. Esa resistencia. ¿Dónde están en el ¿Lo alcanzaste a ver? No se preocupe, profe. No, lo veo de nuevo. Tranquilo. Número 1. R barra. Esta es la 1. Esta es la 2, esta es la 3. Sería rho partido por 2 pi n. Rho partido por 2 pi n. Logaritmo natural de 2n partido por n.
L es el largo, L es el largo y R es el radio. Estas son las tres formulitas. Eso no fue nada. Ya, profe, gracias. Entonces vamos a unir 2 barras, 3 barras, 4 barras y vamos a calcular el valor de la puesta a tierra. Vamos a calcular el valor de la puesta a tierra. Entonces, cuando hablamos de resistencia propia, se refiere a la resistencia de la barra, que vamos a emplear esta expresión, y la resistencia muda. ¿Puedo borrar ahora? Sí. Sí, gracias, profe. Y la resistencia propia, resistencia propia, la resistencia mutua entre la barra I y la barra J, entre la barra I y la barra J, entonces R sub IJ va a ser igual a ρ 2pi por la distancia entre la barra I y la barra J. Tenemos ahí la expresión. Ahí está la expresión. Ahí está. Esa. Esa expresión. Entonces, en el fondo, lo que vamos a formar es una matriz, una matriz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces, como todos los electrodos están interconectados, implica que tendrán el mismo potencial. Entre paréntesis, igual voltaje. Entonces, tenemos que formar esta matriz, una matriz de corriente. Cada corriente, ¿no es cierto?, que va a disipar la pica o la barra va a ser igual a la matriz de resistencia. Esa matriz de resistencia la vamos a invertir multiplicado por la matriz de voltaje. Vale decir, lo que podemos tener acá, ¿no es cierto?, n barras y 1 y 2 y su n igual a la matriz de resistencia R11, R12, R13, R1N. Acuérdense, las matrices fila y columna. Primero va la fila, después va la columna. 1, en la primera fila, primera columna. Después tendríamos segunda fila, primera columna. Después R22, R23, R2N, etcétera, hasta RN1, RN2, ¿cierto?, RN3, hasta RNN. Esto lo invierto, ¿cierto?, y se multiplica todas las barras están al mismo potencial, al mismo voltaje. Ahí está. Entonces, estas de la diagonal, estas son las resistencias propias. Escribir acá donde R1,
R22, RMN, resistencia propia de la barra. Todas las barras son iguales. Y las R sub I J son las resistencias mutuas. Resistencias mutuas. Bueno, ahí en el ejemplo nos muestran un sistemita formado por dos barras. Entonces, esta matriz, ¿no es cierto? La dimensión de la matriz, esta n por 1, esta es una matriz de n por n, de n barras, y esta es una matriz de n por 1. Aquí yo puedo multiplicar por matrices, aquí yo puedo multiplicar por matrices. El número de columnas de esta matriz tiene que ser igual al número de filas de esta otra matriz. Por lo tanto, el resultante van a ser los extremos en el grupo. Eso es matemática. Bueno, vamos a hacer un ejemplo donde ya nos dan los valores de la resistencia. Fíjense acá, tengo este elemento R11, este es R22. Entonces yo también lo puedo obligar, ojo, no solamente las barras, si ustedes se fijan acá, las resistencias son distintas. Entonces, ¿qué es lo que se pudo haber hecho? Interconectado no solamente una barra, sino hay interconectado dos mallas. He interconectado dos mallas. Esta es la malla 1 y esta es la malla 2. Por eso que aquí tengo resistencias distintas. Porque si yo empleo barras, todas las barras son iguales, van a tener la misma resistencia. Aquí también puedo conectar reticulados. Y la distancia que se mide de la malla 1 a la malla 2 es de centro a centro. ¿Cuánto es la distancia del centro a centro? Esta sería la distancia de una cosa. ¿Correcto? Entonces, esta malla tiene una resistencia, esta otra malla tiene otra resistencia. Al unirlas va a bajar más la puesta a tierra en general. Pero después lo vamos a hacer a la fábrica, donde no tengamos opción, ¿cierto?, de aplicar Schwarz. Entonces aquí, fíjense, tengo la resistencia de la malla 1, tengo la resistencia de la malla 2 y la resistencia mutua, etc. Entonces lo que se hace es formar la matriz R11, ahí está, R12, ahí lo tengo, R21, la matriz, ¿no es cierto?, es simétrica, y R22. Y esto es lo que tengo aquí en matriz. Y después calcular qué porcentaje de la corriente disipa cada malla. Lo vamos a ver ahí después. Entonces, en el ejemplo acá, el ejemplo que se lucha en el apunte dice: se tienen dos puestas a tierra, la resistencia de la puesta a tierra 1, ahí está el valor, la resistencia de la puesta a tierra 2, aquí tiene otro valor, y la resistencia mutua R12, que es lo mismo que R21, 0,08. Entonces, formamos la matriz. Fíjense, tengo dos puestas a tierra, voy a tener dos corrientes. La matriz que tengo que formar es I1 y 2. Acá entonces pongo el elemento 1,1, que sería 0,528. Pues voy a hacerlo primero en letras, para que ustedes se lo imaginen mejor. Primero lo voy a hacer en letras. ¿Qué tengo que poner? R11,
R12, R21, R22, esto lo vamos a invertir y aquí tengo el voltaje. Eso implica entonces que voy a tener I sub 1, I sub 2, y ahora reemplazo en números. R11 sería 0,528, R12 sería 0,08, R21 0,08 y R22 0,992. Invertimos eso y me va a dar entonces el voltaje. Entonces lo que me gustaría que ustedes hicieran, si con su calculadora, invirtieran esa matriz. Es una simple matriz de 2x2. Pero ¿y el voltaje? ¿Cuál es el voltaje de la corriente que...? No me interesa, va a quedar en función de B. Y después vamos a ver las corrientes, qué porcentaje de corriente disipa cada malla de la corriente total. Aquí tengo la solución. La solución de esto, ahí tengo la matriz. Aquí tengo la matriz inversa. La trabajé con 4 dígitos. Esta es la matriz inversa, que en el fondo serían conductancias, el inverso de la resistencia a conductancia. Esa sería la inversa. Aquí tengo el inverso, que esa es el celular. (1,9174) menos 0,546 menos 0,1546 y 1,0205. No, que tengo que invertirla. Ya, ahí la invirtió. Aquí está inversa. Entonces, aquí está inversa. Vamos acá. Vamos ahí. Después, ¿qué es lo que hacemos? Estas son conductancias, porque ya se invirtió en la matriz de resistencia. Después, ¿qué es lo que se hace? Se suman todas las conductancias considerando los signos. Esta es la conductancia total.
Sumo eso, menos eso, más eso. Y 1 partido por la conductancia total me va a dar la resistencia total de esas dos puestas de tierra. Pero quiero que ustedes primero logren invertir esa matriz. ¿Ya? Tenemos que tenerlo clarito. ¿Cómo invertir? De 2 por 2. Después vamos a hacer una 3 por 3. 0,528. ¿Sí? Ah, ya, de abajo. Abajo es 0,08, al lado 0,08 y abajo 0,99. Bien, profe, me ayudaría, disculpe. Eso no sé, a ver, pero veamos cómo nos usamos el calculador. Ya, listo. No, vamos a invertir en Ya, Ya, me salgo. y de invertirle, tiene que ser inverso. Ya. El A. Y tú tomaste la A, entonces la matriz A se la eleva y la Ya. entonces sí, y dale. Ya, y ella le queda Eso, ese es el inverso. Ah, ya. Sí. Ese me da el primero me da. el segundo. ¿Cómo lo saco el segundo? ¿Al igual? Ah, tiene razón. Ah, ok. ¿Sí? Su compañero tiene la misma calculadora también para que le digan ahí. No le digan. Para que le digan ahí. Yo ya. Y se me olvidó invertir. Sí, ve más. Ya, pues ahí tenemos el inverso. No sé, Sí, sí, me dio. Casa chica. Perfecto. Y el dedo así, más. ¿Cuál es la? Esta, ¿cierto? Esa no es. Y el dedo a la mano. Y te viene. Sí, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué tienen que hacer? Sumar las conductancias. Sumatoria de Jesús y J. Sumen todas estas conductancias. Y le dan la conductancia total, considerando los signos. Con 4 elementos. Y esa es la conductancia total. ¿Cuál va a ser la resistencia total de la malla? La invertida. 1 partido. Y tenemos entonces 0,38. ¿Y cómo la matriz? Esa es la resistencia total de la malla. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Ah, copiando, ¿qué hicieron? ¿Invertir en la matriz? No, no, que eso. La ley de Marx. Entonces después, ahí vamos a hacerlo con la farra, ¿no es cierto? Vamos a darle las características de la barra, ustedes calculan la propia y la mutua. Recordad, ¿no es cierto?, que la distancia se mide de centro a centro. Esa es la propia y esa es la. Esa sería la propia. Esta es la propia. Claro. Esa es la propia. Vamos a usar esta. Claro, y Y la mutua es midiendo con esto, que sería la distancia de centro a centro de las dos puestas. Por el caso de las pilas no hay problema. Porque cuando tengo una estructura rectangular o cuadrada, me posiciono en el centro y formar. Entonces, en esta papeleta vamos a emplear la resistencia de la banda.
Yo quiero querer esos 3 métodos para calcularlo entonces. Sí, Ya. son las tres ecuaciones que se proponen en la literatura. Ya. Esas tres. Ya. ¿Y cuál hay alguna que se ¿Todo lo pueda- que hacer? ¿Ah? Sí, sí. Es que después tienes que sumarla y después la multiplicas por la menor y te da la resistencia de la malla. Esta, Ya, esa es la que se ocupa. Ya, pero las tres son propuestas. ya. Para la justificación del caso. Ya, entonces, si pueden sumar todo esto, debería indicar ese valor, dependiendo de los decimales, ¿no es cierto?, que ustedes me entregó la calculadora. Sumo las conductancias, sumo todas las conductancias, considerando el signo. Ahí tengo 4 elementos, si tuviera una matriz de 3×3, tendríamos 9 elementos. O sea, 9 conductancias que sumar. Aquí tengo 4. Y la resistencia total sería 1 partido por G, 0,38. Entonces, ¿qué logro? Abrirla, disminuir el valor de la puesta a tierra. Profe, esos 0,38 es para disipar qué corriente. Lo calculo directamente en la web. Esa 0,38 entonces sería para la corriente total de falla monofásica. Ya. Falla monofásica. Ya. Ahora, ¿qué porcentaje va a disipar cada malla? Bueno, primero calculo el total. ¿Cómo calculo la corriente total? B, ya expresado en B, voltaje, B partido por R total. ¿Ya? B partido por R total. Si yo quiero conocer qué corriente va a disipar la malla 1, entonces hago la multiplicación de matrices. 1,91 por B menos 0,15 por B, y me da el valor de que disipa y sub 1, y la comparo, esta sería el 100%, y comparo con el valor de sub. Si yo quiero calcular I2, está aquí más bajito, yo quiero calcular I2, qué corriente disipa, qué porcentaje de corriente, qué porcentaje disipa la malla 2, multiplico ese término Por el voltaje. por B, va a ser ese término, fila por columna, por eso. Sí, profe, en el apunte entonces ahí sería corriente en vez de voltaje. No, si está bien. No, el valor es voltaje. El voltaje es B. 1 partido por 0,38 te da 2,63 B. Ya. Ya. Multiplicado por B, no es que sea la unidad. Ya, bro. Multiplicado por B. Ya, vale. Y el Disculpe, porcentaje de profe. B. Sí, ya. ¿Vale? Sí. No se puede confundir. Miren, aquí está. Ahí hay una multiplicación de matrices. La corriente disipada por la malla 1 es, multipliqué la primera fila por la columna. La malla 2, multipliqué la segunda fila por la columna. Y veo qué porcentaje es esto, 1,76 de 2,63. ¿Qué veo? ¿Qué porcentaje es 0,86 de 2,63? Y saco el porcentaje. Ya. Entonces, si ustedes hacen ese porcentaje, van a ver que la malla 1 disipa el 67% de la corriente total. Verifíquenlo, por favor. O sea, en el foro tienen que dividir 1,76, dividirlo por 2,63. Y para el otro caso, dividir 0,86, dividirlo por 2,63. Entonces, la malla 1 disipa el 67%, la otra obviamente debiera disipar el 33%. Ahí está, ¿eh? 2,63 equivale al 100%, 1,76, ahí está el 1,76, equivale al 67%, una regla de P. Y por supuesto la otra, que sería eso multiplicado por B, la comparo con la corriente total, aquí lo digo, disipa, fíjense, 2,63 es el 100%, 0,86 es el 33%. ¿Correcto? Sí. Entonces disipan distinta corriente. ¿Por qué no es esto? Porque las resistencias son distintas. Ahora entonces vamos a hacer el ejercicio completo, porque está muy generoso, se daban los valores, pero entonces les voy a mostrar la siguiente topología. Voy a partir con una barra, un sistema de 2 barras interconectadas. Vamos a borrar acá. Un sistemita de 2 barras interconectadas y ustedes van a calcular la puesta a tierra de ese sistema, que lo puedo aplicar Schwarz. Entonces,
Entonces, el esquema sería este. Aquí tengo una pica. Y ahí tengo la otra. Ya. Entonces, voy a poner acá dos barras iguales, para que se entiendan. Dos barras iguales, cuyo largo es 1,5 metros, el diámetro de la barra va a ser 5 octavos pulgadas, el RO 100 metros, y la separación de centro a centro 3,5 metros. Esa sería la puesta a tierra. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la resistencia de esa topología? Lo vamos a echar, creo que sea así. ¿Bien? Esto va a ser con tres barritas, 4 barritas, hasta 4 barras. De una matriz de 4 por 4. ¿Estuvieron dentro los porcentajes? ¿Lo calcularon? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dentro los porcentajes? Entonces en este caso el R11 va a ser igual al R22. ¿Ya? Van a ser igual. Tratan ahí de formar la matriz y calcular el error total. Me cagaste.
¿Cuánto es la resistencia mutua? La mutua. ¿Tú dices la fórmula? Sí. Sería en este caso los 100. ¿Qué? Pero que- 100. La mutua, es el independiente. Esa es por barra. Eso ¿Es es barra. resistencia mutua acá, weón? ¿Ah? No, pues, ¿es resistencia mutua? ¿Cuál es? Sí, weón. Pero IJ es la resistencia mutua. Ah, ya, sí. Entonces serían 3.5 por 2pi sobre, o sea, abajo 100. Sí, pues son 100 partido 2pi por los 3.5 metros. Eso te da la Ah, mutua. claro, sí. Claro, sí. No. ¿Está bonito? No tiene que ser mayor que uno. No puede ser menor que uno.
Medio muy alta la resistencia. Es un poco caliente. Muy bien, saca primero lo. Ah, ya, sacaste uno más. Pues si son la misma, dos barras iguales. ¿Perdón? Si son dos barras iguales, Sí, por supuesto, claro. Disculpa. ¿Cómo con cuál? que son dos barras iguales. Ah, pues, ¿qué te conoces? No, ahora sí, bueno, yo digo que. Espérate, yo cometí error. ¿Cuál es? Sí, es similar. ¿Qué te conoces? ¿Y la música de la captura y la distancia? Profe, me da 33. ¿no? ¿Perdón? Me da 33. ¿no? A él le da 36. 36. 160. Mando acá. No, 33,55 me da. 33,55. ¿El mismo valor que te da ¿En cuál? en la resistencia de la barra? Es que se me va a la tablet, tengo que hacer el papel. Calculé el de la resistencia de la barra Sí. y es 6,7. ¿Cierto? Es por la resistencia entre mutuas, ¿cierto? Sí. Ya, eso me dio la matriz invertida, después la sumé y después la elevo por lo menos y me dio 33,55. ¿Tú calculaste la total? No, la
¿Lo he hecho la matriz Ah, todavía? no he hecho una matriz. Ya. Ah. No puedo creer que me mandó a cagar. ¿Y comparado con ustedes, la entienden? Es que yo no la he hecho. 5 octavos, 1,5. Sí, se ve lógico. Sí, se ve lógico. 2 partido por 2 pide 5. ¿Sí? Se ve lógico lo que hiciste. ¿Sí? ¿Puede ser tanto? ¿Ah? ¿Qué era tanto? Sí, pues si la pura barra son 60 ohms, reunirla te baja prácticamente el 50%. ¿Ah? No, ahorita no. Ya. ¿El de la primera? Sí, pero a veces 62, 27. Sí. Sí, partido 2. Ah, ¿cuál es? ¿Cómo me la matriz? Ah, no son iguales. Ya. ¿Por qué este tiene distinto? ¿Por qué estos tienen distintos? Porque es la mutua. Esa es la mutua. Ah, y la mutua no. ¿Te equivocas? Sí, Ya. pero No, sí. No, sí, sí. en escribirlo no. Ya. Que es observador. ¿Cómo se llama la matriz? Será que 697 con los 54, con los 697. Porque esa es la mutua, esa es la propia. Y después la invertida. Sí, me negativa. A la invertida me da menos 1 porque te da menos 3. Pero no existe. Ah, por la historia. ¿Y cuál es el de? Ah, ya, o sea, el problema. Mira, Ese El diámetro. O sea, el doble de lo que tengo aquí. ese no. No, el doble de eso. No, pues. Pero dividí. Ahí tiene razón. Vale, vale.
¿Cuánto te dio? 33,55. Mierda, pues ahí. 33,55 menos 101. A mí no me da 20. Ah, ya te gasto. ¿Tú te di? Ya, mira. ¿El desarrollo sí? Vamos a tratar de... ¿Cuánto te dio la inversión? Ah, ¿Cómo te dio la matriz invertida? medio 0.0159 y menos 1 por 10 a la menos 3. Ah, ya sé que ¿Menos 1? Por 10 a la menos 3. ya sé que gracias. Sí, ¿y por qué? Después la sumaste. Sí. Sí, me dio 10. O sea, al menos 1, o sea, igual con 1.15. ¿Estoy como uno cerrado? Menos 1 por 10 a la menos 3, sí. Así que justo. Sí, no me salía por encima. Qué raro. Me salió con más decimales que la chucha. ¿Pero cuánto dio a ti? Lo corregimos en la próxima clase. ¿Cuánto te dio? Ah, pero que me hizo además con 0.5. No, está bien. No, a la menos. Está. Pero yo resultado. Si lo leen a la menos, ¿le voy a dar a la menos? ¿33 y cuánto? Sí, o sea, pero es que yo tengo otro. Pero- Yo tengo más decimales. No está bien. Ahora, ¿por qué no tiene distinto? Y puede ser por el 454 y yo puse 455. Tiene que quedar más que uno. Ya lo corregimos entonces en la otra clase. Pero tiene los medios.